Pon el corazón, la mente y el alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. En este océano de posibilidades, descubriremos juntos el poder transformador de una técnica que trasciende lo mecánico, convirtiéndose en el tejido mismo de nuestros sueños. Imaginen por un momento que cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que acariciamos, es un hilo que tejemos en el tapiz de nuestro destino. Hoy, nos sumergiremos en las aguas de la repetición consciente, donde cada repetición no es solo una acción, sino una ola que moldea las costas de nuestra realidad. No se trata solo de recitar palabras, es un acto de moldeo, esculpiendo la arcilla de nuestra mente para dar forma a un mañana que solo existe en la tela de nuestros pensamientos. Abran sus mentes y corazones, porque lo que descubrirán hoy no es solo un camino hacia el éxito, sino la llave dorada que desbloquea las puertas de la transformación. En este viaje, dejaremos atrás la superficie de las palabras cotidianas y nos sumergiremos en las profundidades de la repetición, donde cada eco de afirmación y visualización resuena como el latido del corazón de nuestros sueños. Preparémonos para descubrir cómo esta técnica, aparentemente simple, es la semilla que germina en el jardín de la realidad que anhelamos. Pero antes de continuar, si eres nuevo aquí, te invitamos a formar parte de esta familia suscribiéndote a este canal. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Comencemos. Iniciemos por entender que la repetición no es simplemente un acto mecánico de decir o hacer algo una y otra vez. Va más allá. Es una fuerza dinámica que puede moldear tus pensamientos, creencias y, en última instancia, tus acciones. Imagina la repetición como el hilo conductor que te lleva de donde estás ahora hacia el éxito que sueñas. En el núcleo de esta técnica se encuentra el poder de la mente. Nuestra mente es como un campo fértil que puede cultivar tanto flores hermosas como malas hierbas. Al utilizar la repetición consciente, plantamos las semillas de pensamientos positivos y acciones constructivas. Estamos sembrando el jardín de nuestra mente con las semillas del éxito, permitiéndoles germinar y crecer con el tiempo. Al recitar afirmaciones positivas y visualizar tus metas, estás en realidad programando tu mente para aceptar estas ideas como verdaderas. Cuantas más veces repitas estos pensamientos y visualizaciones, más arraigados se volverán en tu psique. Es como entrenar a un atleta, la repetición constante de movimientos específicos crea músculo y destreza. De un mismo modo, la repetición constante de pensamientos positivos fortalecerá tu mentalidad y te acercará a tus metas. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta técnica en tu vida diaria? Empieza por identificar las áreas en las que deseas experimentar un cambio positivo. ¿Es en tu carrera, relaciones, salud o bienestar general? Una vez que tengas claridad sobre tus objetivos, crea afirmaciones positivas que reflejen esas metas. Por ejemplo, si buscas éxito profesional, podrías repetir afirmaciones como, soy un líder competente y exitoso, o, mis habilidades y talentos son reconocidos y valorados. No subestimes el poder de la repetición en este proceso. La frecuencia con la que repitas estas afirmaciones es fundamental. No se trata solo de decir las palabras, debes internalizarlas, sentir su verdad en lo más profundo de tu ser. Cuanto más lo hagas, más fuerte se volverá la conexión entre tu mente y esas afirmaciones. Este proceso de repetición te llevará gradualmente hacia el éxito que buscas. Además de las afirmaciones, la visualización es una herramienta poderosa. Cierra los ojos y visualiza vívidamente tus metas alcanzadas. Siente la emoción, la gratificación y el logro. Al hacer esto de manera consistente, estás programando tu mente para aceptar estas experiencias como realidades futuras. La repetición constante de estas imágenes mentales fortalecerá tu convicción y te impulsará a tomar las acciones necesarias para hacer que esas visiones se vuelvan tangibles. La repetición te llevará al éxito, porque transforma tu mentalidad, te empodera y te impulsa a actuar de acuerdo con tus metas.
Esta técnica superpoderosa no solo es un recordatorio de la importancia de tus pensamientos, sino también una invitación a tomar el control de tu vida y dirigirla hacia el camino del éxito. La repetición no es solo un acto mecánico, es una fuerza poderosa que moldea tus pensamientos, creencias y acciones. Al repetir afirmaciones positivas y visualizaciones, estás sembrando semillas en el jardín de tu mente. ¿Estás listo para cultivar un campo de pensamientos que te lleven hacia el éxito? La clave está en entender que la repetición no es un simple eco de palabras, sino un proceso de creación. Cada vez que repites una afirmación positiva, estás programando tu mente con la verdad que deseas manifestar en tu vida. Imagina que tus pensamientos son las semillas y tus acciones son los cuidados que les brindas. La repetición constante es el agua que nutre esas semillas, permitiéndoles crecer y florecer en la realidad que deseas. Ahora, toma un momento para reflexionar sobre tus metas y sueños. ¿Qué afirmaciones positivas podrías repetir para fortalecer la conexión entre tus pensamientos y tus objetivos? Recuerda, la repetición te lleva más allá de la mera repetición de palabras, te conduce a un viaje de transformación interna que se reflejará en tu vida externa. Ahora que hemos explorado la base de la repetición, como una herramienta transformadora, permíteme guiarte más profundamente en cómo puedes aplicar esta técnica en tu vida diaria para cosechar resultados significativos. La clave está en la consistencia y la intención. Imagina tus pensamientos y palabras como semillas que plantas en el suelo fértil de tu mente. Cada vez que repites afirmaciones positivas, estás sembrando estas semillas. Pero así como un agricultor cuida su cosecha, debes cuidar y regar tus pensamientos regularmente. La consistencia en la repetición es fundamental para que esas semillas crezcan y se conviertan en realidades. La primera regla de oro es la paciencia. La repetición no es un atajo mágico hacia el éxito instantáneo. Requiere tiempo y dedicación. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La magia está en la persistencia y la paciencia. La repetición constante de pensamientos positivos crea una poderosa corriente subconsciente que eventualmente influirá en tus decisiones y acciones cotidianas. Considera la repetición como una práctica diaria, una rutina sagrada que fortalece tu conexión con tus metas. Dedica un tiempo específico cada día para recitar tus afirmaciones y realizar visualizaciones. Puede ser por la mañana al despertar o antes de dormir. Encuentra un momento que funcione para ti y haz de esto un hábito arraigado en tu rutina diaria. Ahora, quiero hablarte sobre la intención. La repetición cobra vida cuando la acompañas con una intención clara y enfocada. No es solo la acción mecánica de repetir palabras, es el significado y la creencia detrás de esas palabras lo que genera poder. Antes de comenzar tu práctica de repetición, establece una intención clara y específica. ¿Qué es exactamente lo que deseas lograr? Cuanto más claro y específico seas, más efectiva será esta técnica. Imagina que estás afinando una radio para sintonizar la frecuencia exacta de tus metas. Cuanto más preciso seas con tus pensamientos y palabras, más clara será la señal que envías al universo. Recuerda, tus pensamientos crean tu realidad. Al repetir afirmaciones positivas y visualizar tus metas con intención, estás programando tu mente y energía para atraer esas experiencias hacia ti. Este proceso no solo influye en tu mundo interno, sino que también se refleja en tu realidad externa. Ahora que comprendemos la importancia de la consistencia y la intención en la repetición, es crucial explorar cómo esta práctica puede amplificar el cambio en tu vida cotidiana. Más allá de las afirmaciones y la visualización, la repetición también puede manifestarse a través de acciones concretas. Considera tus acciones diarias como una extensión de tus pensamientos repetidos. La coherencia entre lo que piensas y lo que haces es esencial. La repetición efectiva no solo implica la reafirmación constante de tus metas, sino también la toma de decisiones y acciones que estén alineadas con esas metas.
¿Qué acciones pueden llevar a cabo tus metas? ¿Cómo puedes integrar la repetición en tu día a día, de una manera más tangible? La respuesta radica en la incorporación de pequeños rituales y hábitos que refuercen tus objetivos. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu salud, puedes repetir afirmaciones relacionadas con la vitalidad y el bienestar mientras te preparas alimentos saludables. Esta acción no solo refuerza tus pensamientos positivos, sino que también establece una conexión directa entre tus afirmaciones y tus elecciones diarias. Otro aspecto clave es el entorno que te rodea. La repetición no solo ocurre a nivel interno, también está influenciada por tu entorno externo. Examina tu espacio vital y haz ajustes que reflejen las metas que estás repitiendo. Si buscas éxito profesional, por ejemplo, crea un entorno de trabajo que te inspire y refuerce tus aspiraciones. La repetición, en su esencia, es un proceso holístico que abarca todos los aspectos de tu vida. Desde tus pensamientos más íntimos hasta tus acciones más visibles, cada elemento trabaja en conjunto para tejer la realidad que buscas. Es un recordatorio constante de que eres el arquitecto de tu propio destino. Ahora que hemos explorado la conexión entre tus pensamientos, acciones y entorno en el proceso de repetición, es crucial abordar la resistencia que a veces enfrentamos al implementar cambios significativos en nuestras vidas. La resistencia es natural, pero la repetición puede ser tu aliada para superarla. Imagina la resistencia como una corriente en contra de tus esfuerzos por cambiar. Es como nadar contra la corriente. Puede ser desafiante, pero no imposible. La repetición actúa como tu fuerza impulsora, una corriente interna que contrarresta la resistencia. Cuando te encuentres enfrentando la resistencia, recuerda que es parte del proceso de transformación. La resistencia a menudo surge cuando intentamos salir de nuestra zona de confort, cuando nos aventuramos hacia lo desconocido. La repetición te proporciona el ancla necesaria para mantenerte enfocado en tus metas, incluso cuando la corriente de la resistencia intenta arrastrarte hacia atrás. Una forma efectiva de utilizar la repetición contra la resistencia es desarrollar afirmaciones específicas para superar los obstáculos. En lugar de simplemente repetir afirmaciones generales sobre el éxito, identifica las áreas específicas donde enfrentas resistencia y crea afirmaciones que aborden esos desafíos. Por ejemplo, si la resistencia proviene del miedo al fracaso, podrías repetir afirmaciones como, cada desafío es una oportunidad de crecimiento, o, mis errores son lecciones que me acercan al éxito. Estas afirmaciones específicas actúan como mantras para disolver la resistencia y fortalecer tu resiliencia. La repetición constante de estas afirmaciones no solo calmará la resistencia interna, sino que también reprogramará tu mente para abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento. La resistencia puede convertirse en tu aliada, en lugar de tu enemiga, cuando la enfrentas con pensamientos positivos y la repetición constante de afirmaciones transformadoras. Al enfrentar la resistencia y alinear tus acciones con tus metas a través de la repetición, también es esencial abordar el papel de la gratitud en este proceso. La gratitud es como un catalizador que potencia la eficacia de la repetición y abre la puerta a la manifestación de tus sueños. La repetición de pensamientos y afirmaciones positivas se ve potenciada cuando se combina con un estado mental de gratitud. La gratitud actúa como un imán que atrae más cosas positivas hacia tu vida. Cuando te enfocas en lo que ya tienes y experimentas gratitud por ello, estás estableciendo un flujo constante de energía positiva que amplifica la repetición. Añadir la gratitud a tu práctica diaria de repetición puede ser tan simple como dedicar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Puede ser tu salud, tus relaciones, tus logros personales o cualquier otra bendición en tu vida. Al repetir afirmaciones de gratitud y visualizar tus éxitos con agradecimiento, estás elevando la vibración de tus pensamientos y alineando tu energía con el éxito. La gratitud también desempeña un papel importante en la gestión del estrés y la ansiedad.
Al centrarte en lo positivo y expresar gratitud por ello, disminuyes el poder de los pensamientos negativos. La repetición de afirmaciones de gratitud actúa como un bálsamo para el alma, calmando las preocupaciones y allanando el camino hacia una mentalidad más positiva. Ahora, te invito a incorporar la gratitud en tu práctica de repetición. Ahora que hemos explorado la conexión entre la gratitud y la repetición, quiero guiarte hacia un aspecto crucial, el autocuidado. La repetición efectiva no solo se trata de dirigir tus pensamientos hacia el éxito, sino también de nutrir y cuidar tu ser en el proceso. Imagina que estás cultivando un jardín. La repetición sería como regar y nutrir las semillas de tus pensamientos, pero también necesitas cuidar el suelo, proteger las plantas del clima adverso y proporcionar el ambiente adecuado para el crecimiento. De manera similar, el autocuidado es el entorno propicio que permite que la repetición florezca. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Cuando cuidas tu bienestar físico, emocional y mental, estás creando un terreno fértil para que tus pensamientos positivos se arraiguen y florezcan. La repetición se beneficia enormemente de un cuerpo y una mente equilibrados. Incorporar el autocuidado en tu rutina diaria puede ser tan simple como dedicar tiempo para descansar, practicar la meditación, hacer ejercicio regularmente o disfrutar de actividades que te traigan alegría. La repetición se potencia cuando te permites estar en un estado de equilibrio y serenidad. Recuerda que el éxito no es solo un destino, es el viaje que emprendes hacia tus metas. Y para disfrutar de ese viaje, necesitas cuidar de ti mismo. La repetición se convierte en una experiencia más rica y efectiva cuando la acompañas con el amor y el cuidado que mereces. Ahora, reflexiona sobre cómo puedes integrar el autocuidado en tu práctica diaria de repetición. Ahora que hemos abordado el papel esencial del autocuidado en el proceso de repetición hacia el éxito, quiero explorar contigo el concepto de enfoque consciente. La repetición efectiva no solo se trata de la cantidad de repeticiones, sino también de la calidad de tu atención durante ese proceso. El enfoque consciente implica estar plenamente presente en el momento presente mientras practicas la repetición. No es simplemente una tarea mecánica, sino una experiencia consciente y comprometida. Cuando repites afirmaciones o visualizas tus metas, hazlo con intención y atención plena. La mente puede divagar fácilmente, especialmente en nuestra vida cotidiana agitada. Pero cuando te comprometes con la repetición con un enfoque consciente, estás fortaleciendo la conexión entre tus pensamientos y tu realidad. Cada repetición se vuelve más significativa y poderosa. Imagina que estás afinando un instrumento musical. Cada ajuste preciso marca la diferencia en la calidad del sonido. Del mismo modo, cada repetición consciente marca una diferencia en la calidad de tus pensamientos y, en última instancia, en tus acciones y resultados. Para integrar el enfoque consciente en tu práctica de repetición, es útil establecer un espacio dedicado y libre de distracciones. Puedes crear un rincón tranquilo donde te sientas cómodo y concentrado. Al hacerlo, estás enviando una señal a tu mente de que este tiempo es sagrado y merece tu atención completa. Además, al practicar la repetición con enfoque consciente, puedes notar patrones de pensamiento que antes podrían haber pasado desapercibidos. Esta conciencia te brinda la oportunidad de ajustar y refinar tus afirmaciones para que estén más alineadas con tus metas. Ahora, te invito a explorar cómo puedes integrar el enfoque consciente en tu práctica de repetición. Ahora que hemos profundizado en el enfoque consciente como componente esencial en la práctica de repetición, quiero explorar contigo el poder de la adaptabilidad. La vida está llena de cambios y desafíos, y la repetición efectiva requiere que te adaptes a estas circunstancias sin perder de vista tus metas. La adaptabilidad en la repetición implica ajustar tus pensamientos y enfoques según las circunstancias cambiantes. No se trata de ser inflexible, sino de ser lo suficientemente maleable como para superar obstáculos y seguir avanzando hacia tus metas.
Imagina que estás navegando en un río. La corriente puede cambiar, surgirán obstáculos, pero tu habilidad para adaptarte te permitirá mantener el rumbo hacia tu destino. De manera similar, la repetición efectiva requiere una mentalidad flexible que pueda ajustarse a las condiciones cambiantes. La adaptabilidad también implica aprender de tus experiencias. Si algo no está funcionando, sé lo suficientemente valiente como para ajustar tu enfoque. Esto no significa renunciar a tus metas, sino ser consciente y flexible en la forma en que te acercas a ellas. La repetición efectiva es dinámica, no estática. No tengas miedo de evolucionar y crecer a medida que avanzas en tu camino hacia el éxito. Las lecciones que aprendes a lo largo del camino son tan valiosas como el destino mismo. Ahora, reflexiona sobre tu propia capacidad para adaptarte. ¿Cómo enfrentas los desafíos y cambios en tu vida? ¿Qué ajustes podrías hacer en tu práctica de repetición para ser más adaptable y fluido en tu búsqueda del éxito? Ahora que hemos explorado la adaptabilidad como un componente vital en la práctica de repetición hacia el éxito, quiero culminar este viaje contigo reflexionando sobre el impacto duradero de esta poderosa técnica. La repetición no solo es un medio para alcanzar metas específicas, sino una herramienta para cultivar una mentalidad resiliente y transformadora. A medida que te sumerges en la repetición constante de pensamientos positivos, afirmaciones y visualizaciones, estás creando un hábito mental arraigado en la positividad. Este hábito se convierte en una fuerza impulsora que te acompaña en todas las facetas de tu vida. La repetición no solo te lleva al éxito, sino que también te brinda las herramientas para superar desafíos y mantener una mentalidad resiliente ante las adversidades. Cuando enfrentas dificultades, tus pensamientos positivos se convierten en faros que te guían a través de la oscuridad. Además, la repetición sostenida tiene el poder de transformar no solo tus pensamientos conscientes, sino también tu subconsciente. Estás reprogramando la forma en que tu mente percibe el mundo y se relaciona con él. Este cambio profundo en la programación mental tiene un impacto duradero en tu perspectiva y en la forma en que te relacionas con las experiencias. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo la repetición ha influido en tu vida hasta ahora. ¿Has experimentado cambios en tu mentalidad y en la forma en que abordas los desafíos? ¿Cómo puedes seguir utilizando esta técnica para mantener una mentalidad resiliente y positiva a medida que avanzas en tu viaje? A medida que cerramos este fascinante capítulo sobre el poder transformador de la repetición, los invito a reflexionar sobre las semillas que hemos sembrado juntos en el jardín de la mente. ¿Qué pensamientos han resonado contigo? ¿Cómo planeas aplicar esta técnica superpoderosa en tu vida? Cada comentario que dejes es un eco valioso, una contribución única a esta conversación en constante evolución. Sus pensamientos son la magia que hace que este espacio cobre vida. Así que, ¿por qué no compartir tus reflexiones en la caja de comentarios? Si este viaje resonó contigo, haz clic en el botón de me gusta para esparcir las semillas de este conocimiento a un público más amplio. Y no olvides compartir este video con aquellos que crees que podrían necesitar un recordatorio sobre el extraordinario poder que tienen en sus manos. Juntos, hemos trazado un camino hacia la transformación personal. Gracias por ser parte de esta experiencia. Sigamos construyendo, aprendiendo y compartiendo mientras exploramos los misteriosos senderos de la mente y el éxito. Hasta nuestro próximo encuentro.